tal, amigos y amigas? Bienvenidos sean todos y todas a su espacio Detalle Semanal. Nosotros, como cada semana, con esa entrega súper especial para ustedes y, sobre todo, el tema analizado. En esta ocasión, señores, hablamos de la revuelta del Partido Reformista Social Cristiano, del tema de las elecciones de las altas cortes, del tema de la elección que acaba de ocurrir de la Junta Central Electoral, lo que nos espera con la Cámara de Cuentas, o como le dicen en la calle, la Cámara de Cuentos. Y le dicen así porque parece ser una institución más que fiscalizadora, parecería en verdad ser una institución como de llevar titulares a los periódicos, más no de al final terminar ejerciendo la función que les toca. O sea, la Cámara de Cuentos llega a hacer una auditoría y al final no vemos cuál es el impacto que tiene esto en la sociedad, pero muchísimo menos en la toma de decisiones finales para el momento de la actuación, porque simplemente lo que llega es a la demostración de que muchos de los ministerios, muchas de las instituciones terminan cometiendo actos de corrupción, terminan cometiendo situaciones súper difíciles y embarazosas. Sin embargo, los funcionarios no son removidos, no son enjuiciados políticamente y todo sigue como si nada estuviese pasando. Entonces, a veces nos preguntamos cuál es la finalidad de esta institución y si es solamente llevar titulares a los periódicos diciendo las cosas que posiblemente no están bien y que a lo mejor solamente nos dicen una muy breve explicación de este tipo de temas. Pero de igual manera, nosotros también vamos a analizar aquí este impacto que tiene en la misma política dominicana, el dime y direte que se ha formado en el Partido Reformista Social Cristiano. Este partido, pues, que ya dejó de ser una fuerza mayoritaria, una fuerza de empuje o de impacto en la sociedad dominicana, luego, pues, de la muerte de su líder, el doctor Joaquín Balaguer. Pero no obstante eso, vemos también que ese chisme ha salpicado a los PRMistas. ¿Y por qué lo ha salpicado? Porque mientras Hito le dice idiota a Luis Abinader dice que esa división del Partido Reformista se debe al mismo partido de gobierno, un partido que honestamente no ha de interesarle el tema del Partido Reformista, porque si bien es cierto que el PLD hoy es PLD por esa ayuda que le da el Partido Reformista en aquel momento, pero sin embargo ya la fecha no lo necesita, porque ya su liderazgo es fuerte y ellos realmente no dependen ni le incide en nada el Partido Reformista para ello poder obtener una victoria electoral contundente. En este caso, nosotros vamos a tener en el día de hoy aquí analizando este tema de manera bastante amplia con nosotros al politólogo Belarminio Ramírez, quien nos va a acompañar en la entrevista central, y también vamos a ver el reportaje que como cada semana nos trae nuestra compañera Gioconda Paulino de estos chismecitos políticos que han ocurrido en los últimos días, que al final estamos seguros que terminarán también en el Tribunal Superior Electoral, ya que dice Quique Antún que no es legal lo que ha hecho Hito Bisonó y Jacín, el senador. Sin embargo, mientras tanto, ya Hito Bisonó, lo que no le dio a lo mejor de manera, podríamos decir, legítima, de manera transparente, de manera a lo mejor democrática, su partido, él lo tomó por las fuerzas, que fue la presidencia. Duró muchos años ahí, tiene muchos años en el Partido Reformista. Sin embargo, nunca pudo ganar unas elecciones ni realmente se la dieron dentro del partido. Sin embargo, él fue y la tomó por las fuerzas y dice él que está legalmente realizado el proceso, pero sabemos que ese tipo de casos va a ser debatido definitivamente en las altas cortes, en el Tribunal Superior Electoral, donde ahí se decidirá si el presidente es Hito o si el presidente es Quique. Pero vamos a ver este reporte de nuestra compañera Gioconda Paulino y luego venimos con nuestra entrevista central con el politólogo Belarminio Ramírez. Ya volvemos. La
Comisión Ejecutiva del Partido Reformista Social Cristiano aprobó suspender a Federico Antún Valle como presidente de esa organización política y poner en su lugar al presidente en funciones y diputado Víctor Ito Bisonó hasta la convocatoria de una asamblea que deberá realizarse el 19 de febrero del venidero año. Bisonó dijo que la decisión se toma pegada a los estatutos del partido, que no significa que se haga una división, sino por unas violaciones de Antún, que tiene dirigiendo esa organización política alrededor de 20 años y considera que todo ese tiempo ha sido un fracaso y que ha perdido 2 elecciones consecutivas. Los miembros de esa comisión ejecutiva son 600, asistieron 280 y el quórum reglamentario es de un 33%. La mesa principal estuvo encabezada además de Bisonó, el senador José Jazmín Frampier, el ex alcalde de Santiago José Enrique Suet, Leonardo Matos Berrido y otros emblemáticos dirigentes de esa organización política. En el transcurso de la semana, el Comité Político del PRSC aprobó dar una amonestación pública a su único senador y representante a la provincia de San Francisco de Macorís, José Jazmín Frampier, por desobedecer los lineamientos de la organización, votando a favor de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral en el Senado. Se esperaba que sucediera lo mismo con Bisonó, quien también saludó la designación de la Junta Central Electoral, encabezada por Julio César Castaño Guzmán. Se recuerda que Quique Antún Valle fue operado la semana pasada de una cirugía de la vesícula biliar. Para Detalles Semanal, Gioconda Paulino. Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio de Detalle Semanal, y como les habíamos anunciado, en la República Dominicana siempre estamos en política. Eso nunca para, pese a que las elecciones prácticamente acaban de transcurrir. Y para analizar el panorama de nuestro país tenemos aquí a un experto en la materia. Vamos a conversar en el día de hoy con el profesor Belarminio Ramírez, quien es politólogo y un amigo de este programa. Muy buenas tardes y bienvenido, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, muy contento y agradecido por el placer que me concede de llegar a los hogares dominicanos a través de este programa. Bueno, profesor, muchísimas gracias a usted por haber acogido nuestra invitación. Y como decía yo en la introducción de la entrevista, en la República Dominicana parece que nosotros como que disfrutamos eso. Siempre estamos en política y vemos que en vez de estar hablando de fiestas navideñas, los noticieros, los periódicos están cargados de temas de golpes de Estado, como se ha dicho en el caso del Partido Reformista. Siento yo, y me gustaría que usted como politólogo me confirme, como una susurra como de reelección, de que si voy, de que si no voy. Y también los partidos inciden de manera muy, pero muy determinante en las elecciones de los altos tribunales. En este caso, altas cortes, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral. Todo eso lo vamos a analizar en el día de hoy aquí junto con usted, pero sobre todo nos gustaría que analicemos para iniciar el panorama del Partido Reformista, políticamente y hacia el futuro, que obviamente cada paso que se da es pensando hacia el beneficio que se va a obtener. ¿Cómo ve lo que ocurrió en el Partido Reformista el pasado fin de semana, donde Quique Antún aparentemente fue quitado de manera forzosa de la presidencia? Si fue legal, si fue ilegal, y si entiende que políticamente le conviene a ese partido. Lo que sucede en el Partido Reformista, esa confrontación, viene cuajándose desde hace mucho tiempo. Okay. Porque han reemplazado a Quique por Ito Bisonó, pero ya desde hace unos 15 años, ya Ito venía trabajando con ese propósito. Pero en ese partido no hay renovación. Hay que recordar un momento en que Ito Bisonó, con un grupo de diputados que le seguía, desoyó la línea de su partido y hizo que Lila Alburquerque saliera como presidenta de la Cámara de Diputados y llegara Alfredo Pacheco. Okay. Desde ese momento... O sea, que conspiró contra su mismo partido. Sí, porque es que él desde hace más de una década ha venido trabajando para ocupar un espacio y no se lo han permitido. Ok. O sea, entonces ahora él lo arrebató. Ahora prácticamente fueron por la fuerza. Ok. Porque en cierta medida él
últimamente vino legitimando a Quique Antún. Pero Quique y esa generación, yo le digo a mis alumnos en la universidad, Sí. Porque yo vengo de ese partido. Y cuando Sí, yo sí, salí sí, de usted ese tiene una partido, sangre más colorada que los demás yo porque está durante unos cuantos reformista. meses sufrí mucho. Ajá. Había puesto mi vida, mis sentimientos, mis sueños y mis esperanzas en esa organización política. Luego tomé la decisión de salir para siempre. Algunos de mi generación me decían, profesor, ¿qué usted ha hecho? Yo le dije, bueno, yo prefiero sufrir un poco ahora y no quedarme sufriendo toda la vida. Toda la vida. Porque en ese partido nunca va a haber espacio para la juventud. Ahora, con este lío que se ha armado, algunos me han llamado y yo le he dicho, observen aquí que a Lila, por ejemplo, a Putico, esa gente tan jovencito, tienen 70 y 80 años de edad y están como muchachitos y como muchachitas. O sea que el que se hizo la ilusión de que iba a tomar control de ese partido, que se va a quedar con una el deseo. pesadilla y el deseo. Bueno, pero Hito Bisonó. Esa gente nunca cede. Hito ya tiene más de 50 años. Y ese mismo que fue mi alumno en la universidad, que es otra persona valiosa, porque viene de una familia muy rica y ha ido a la política no buscando dinero, sino buscando un espacio social, buscando pasar a la historia y aportar a la democracia. A ese mismo en un momento dado yo le dije que debía dejar ese partido político. Cuando yo me fui entendí que él también ¿Entiende que Hito Bisonó hubiese tenido más futuro como político en otra organización que en el Partido Reformista? En cualquier otro partido político le hubiese ido mejor. Porque es que ahí siempre los que son iguales tienen sus propias criaturas a quienes empoderan. Entonces, una persona que quiera aportar a este país, desde esa organización política, ya no tiene nada que hacer, porque ahí lo que hay es una constelación de pequeños grupos, donde ellos coyunturalmente se ponen de acuerdo y cuando llega un momento electoral, cada uno hace su propio pacto. Eso es lo que sucede, elecciones tras elecciones después de la muerte de Balaguer. Ya eso es una conducta política entre ellos, que eso no va a cambiar. Entonces, por eso cuando llega un proceso electoral, unos se van con el oficialismo, otros se van con la oposición, otros se quedan, o sea, ya no hay una cohesión en una visión estratégica. Entonces, el reformismo va a ir como caña para el ingenio. Inclusive ellos han mantenido el financiamiento privilegiado, sacando más del 5% de los votos porque hacen pactos estratégicos. Pero ya ese partido no está en el sentimiento social. ¿Entiende que, por ejemplo, esta situación del Partido Reformista le hace más mal que bien? O sea, esta división, esta situación de que apenas han pasado meses de las elecciones y ya ellos han dividido nueva vez el partido. No, le hace mucho daño a lo poco que queda, porque precisamente lo que ha acabado con ese partido es la división por ambiciones desmedidas. Porque las divisiones ahí no se dan porque tienen criterios distintos ni porque ven la política de forma diferente. Sí. Es por asunto de control, para negociar, para pactar. O sea, entonces por eso ya ese partido no está en el sentimiento de la sociedad dominicana. Pienso que cada vez que ellos se dividen, eso es un duro golpe que hace que muchos jóvenes que van captando al mismo tiempo se vayan alejando. Porque ninguna persona que tenga juicio dedica su tiempo para hacer carrera política en un partido político que cada rato se divide. O sea, entonces ellos matan las pocas esperanzas que han ido construyendo, al mismo tiempo la van matando, porque esas divisiones se producen cada 2 años, es algo cíclico en esa organización política. Y por ejemplo, Hito Bisonó ya es un político formado, aunque no ha tenido mayores oportunidades, porque si bien es cierto que es diputado, pero tiene muchos años ya anclado en esa posición y realmente no se ve un crecimiento de él como su figura. Ahora, posiblemente él entienda de que sí, de que ha tenido un crecimiento en esta oportunidad porque subió de nivel dentro del partido, pero entiende que en verdad eso le hace ver como un político que avanzó. Pero es que él subió, o que eso se le suma. Él subió de nivel en un partido que se desbarató. Ay, mi madre. Porque cuando en el 2000
2003 por ahí, 2004, él tenía como 17 diputados que le seguían a él. Ajá. Y cuando ellos hicieron un bloque aparte y dividieron el bloque reformista, Sí. ahí realmente él tenía un liderazgo poderoso. Ujú. Pero en ese momento el Partido Reformista tenía entre un 28 y un 30% de simpatía. Ok. O sea, era un partido grande Sí. que estaba compitiendo por el segundo lugar con el PLD de manera Ok. muy reñida. O sea, él ascendió en una entelequia. O sea, pero la gran verdad es que el liderazgo reformista se ha ido quedando sin respaldo social. Inteligentemente, algunos como él mantienen prestigio por la forma como se manejan frente a la sociedad. Pero una persona que quiera crecer y aportar a la democracia, desde esa organización es imposible ya que pueda hacerlo, porque es que el descrédito es muy grande. Y cada día se incrementa. Sí, profesor, cuando usted dice, por ejemplo, que el descrédito es muy grande, que cada día se incrementa, y que Ito Bisonó, por ejemplo, prácticamente ha perdido una gran parte de su tiempo y de su propia juventud en el partido donde no va creciendo. Entonces, por ejemplo, como ese es un partido de negociación, ¿quién usted entiende que le convenía más al mismo partido en ese, tomando en cuenta cuál es su naturaleza actual? ¿Quién tiene mayor capacidad para negociar políticamente, Quique Antún o Ito Bisonó? Bueno, lo que pasa es que es una franquicia de negocio y ahí cada quien hace... Sí, pero Quique Antún es un negociador muy no viejo. es el número uno. Entonces, a lo mejor... no es una ideología, una teoría política ya de buscar todo en base a ganancia personal. Okay. Entonces, pero él no está solo, él tiene un equipo que lo sigue en cada municipio, en cada provincia del país. Okay. Entonces, cuando una organización está en la mano de personas que lo que están es en una búsqueda permanente, y hoy se colocan de un lado y mañana de otro, entonces ese es su propósito, esa es su meta en la política. En ningún momento ellos han tenido el propósito de hacer del reformismo un instrumento de poder después de la muerte de Balaguer. No. Lo han convertido en un instrumento para ellos vivir bien y cómodo y tener siempre incidencia en lo público, y lo han logrado. En materia política es muy importante, y los consultores insistimos mucho en eso, en preguntarle al actor político realmente qué es lo que busca y quiere en la política. Okay. O sea, entonces ellos han ido teniendo éxito en su meta y su propósito. Que es obtener bienes materiales y no vamos a decir poder porque realmente no lo tienen. Pero han destruido a una organización que era una de las columnas vertebrales de la democracia dominicana. Porque en los hechos ya el reformismo fue desplazado por el PLD. La fuerza conservadora del reformismo, del balaguerismo, hoy están en alrededor de un 96% ya legitimada dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando usted dice, por ejemplo, que está dentro del Partido de la Liberación Dominicana, entonces tiene razón el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, de que ese nuevo rompimiento del Partido Reformista ha sido incidido por el mismo partido de gobierno, por el PLD y por el Estado. Luis Abinader se apresuró. Primero, él no debió referirse a ese tema, porque es que hasta ahora los reformistas son como pleito entre cuervos y judíos, que ellos se te pelean hoy por algo y mañana se abrazan. Okay. O sea, han venido en eso. Entonces, un político inteligente no se mete en eso. Si no es de esa parcela, no debe meterse en eso, porque es que tiene el PLD que buscar un partido que acaba de ganar con un 62% de los votos, buscar generando crisis dentro de una entelequia política ya como el partido. No debió interferir. Pero es que el PLD no se está metiendo en eso. No digo Luis Abinader, no debió opinar sobre ese tema. Fue un error táctico de él referirse a ese tema, porque él no sabe al final, porque por ejemplo Ito Bisonó, lo que ha estado siempre más pro oposición que pro PLD. Sí. Ito Bisonó nunca ha hecho causa común con el PLD en ningún proceso. Inclusive cuando desplaza a Lila de la Cámara de Diputados, pacta con Alfredo Pacheco. Okay. Entonces, el mismo Josecito Jacín, ellos fueron aliados del PRM en el pasado proceso electoral. Entonces, el PLD no tiene nada que buscar ahí.
como no está involucrado. Y ni le en interesa eso. tampoco, Ni le interesa, porque en la posición en que está no le interesa. Exacto, un partido que gana con más del 50% de los votos, no gana nada contribuyendo a dividir a los otros partidos. Al PLD le conviene que los demás partidos se mantengan cohesionados por la propia convivencia armónica y la gobernanza de la nación. Entonces, eso de salir a decir que el gobierno está detrás de eso es una mentira, eso es una oposición que no tiene que hacer, y como no tiene que hacer, lo que están es cada día buscando qué hablar. Porque ellos realmente lo que no tienen oficio, la oposición no tiene oficio. No, ellos lo que debieran es enfocarse en construir un partido. Porque todavía el PRM es una organización que está socialmente en el aire. El PRM... Y con todos esos puntos que ganó en las elecciones, está en el aire todavía no tiene estructura en la mayoría de los municipios de este país. El PRM todavía no tiene estructuras en los barrios. El PRM todavía no tiene estructura en la mayoría de los gremios profesionales. La gente todavía tiene en la psique al PRD. Porque es un partido nuevo. Ellos se convirtieron en la sigla que cohesionó el voto opositor al oficialismo. Pero ellos ahora tienen la tarea grande e inmensa de construir un partido vinculante al tejido social. Pero ahora piensan hacer política siempre con un chisme mediático, o sea, tomando el tema del día, haciendo ruido, porque es más fácil hacer política desde la televisión, desde los salones de los hoteles dando ruedas de prensa. Da muchas ruedas de prensa, señores. A doblar el lomo, a meterse a los campos, a los barrios, a convivir con el pueblo, que es realmente como se construyen partidos políticos. Entonces Luis Abinader lo que tiene que hacer es salir de los salones de los hoteles e irse a los campos a buscar... Ellos debieran hacer su partido primero. Si algún día quieren llegar al poder, deben hacer un partido vinculante con el tejido social y no están en eso. Entonces, si el Luis Abinader y el equipo del PRM no están preparados todavía, pese a ese buen número que sacaron, porque es un partido muy nuevo y sacó un buen número de votos, para poder competir en las elecciones del próximo año, de las próximas elecciones, todavía del 20. Tenemos una oposición muy débil, muy frágil. No hay un liderazgo de oposición, porque todavía ahí está Abinader, que fue candidato, pero todavía no es un líder construido. Está Hipólito, que ha comenzado también a moverse. Pero Hipólito como que le hace mucha antesala como al presidente Danilo Medina y al mismo gobierno. La oposición tiene problemas. Y eso no le hace mucho daño, o sea, se refleja como si Hipólito Mejía estuviese también en una sociedad con el mismo gobierno. Es que es un político con más madurez, que ya fue presidente de la República. Pero ellos tienen un problema de liderazgo en la oposición. Por eso el escenario pinta muy cómodo, muy fácil para el oficialismo, con un liderazgo, con un nivel de aprobación sobre el 80% de la población, que acaba de ganar con más del 60% de los votos, y un partido que por primera vez en el sistema democrático saca más del 50% de los votos. La oposición está en una situación muy difícil, por eso ellos han adelantado el tema de la reelección presidencial. Quienes comienzan dándole etiqueta al gobierno de que todo lo que hace es reeleccionista es la oposición. ¿Y por qué? Y han cometido un error. Porque al decir que todo lo que Danilo hace es reelección, cuando Danilo lo que esté trabajando, porque el pueblo lo eligió para que trabajara y cumpliera con su misión como jefe de Estado, entonces ellos han llevado el tema de la reelección a una especie de diálogo social. O sea, hoy se está hablando mucho de reelección porque hay un déficit de liderazgo en el país. Entonces la oposición torpemente puso el tema de la reelección en la agenda de diálogo nacional. Porque también están haciendo política a los locos. Ellos ante su debilidad, ante su frustración por tantas derrotas consecutivas, lo que quieren es llevar la política a una especie de inquina, de oponerse a todo lo que hace el oficialismo por la simple actitud de oponerse. ¿Siguen sin propuesta? Ellos están haciendo más bien, es un discurso crítico el de la oposición. Ellos lo que optan es por criticar la gestión, pero su concepto persuasivo es muy pobre en lo que es lo propositivo, en lo que es lo racional.
Hay una cultura política que cada cierto tiempo se pone mucho más vigente de hacer oposición por el simple hecho de oponerse basado en la sinrazón. Esta oposición que tenemos ahora, en eso está retrocediendo. O sea, tenemos una oposición de menos calidad que la oposición que hubo 1 o 2 décadas atrás. Una oposición que aporta poco al desarrollo del país. Ante su debilidad, en vez de ser una balanza para el desarrollo de la nación, discutiendo propuestas y el equilibrio democrático, y pactando en beneficio del país, lo que se están convirtiendo es en un grupo de agitadores y fanáticos. Ay, mi que a madre. veces uno cuando lo ve, uno dice... Y agitadores y fanáticos. Este es el liderazgo que aspira a llegar a dirigir este país, pero ahí está el caso de Abinader. Abinader, 2 días después de las elecciones, salió a los pueblos a pronunciar discursos frente a las juntas municipales, donde todavía no se había hecho el escrutinio. ¿Y tú crees que un liderazgo con madurez y vocación democrática hace eso? Porque las elecciones, cuando terminan las elecciones, viene el escrutinio. Claro. ¿Cómo tú sales como un agitador, como alguien de esos muchachos de la UAS, convertirte en eso? Ese mismo Luis Abinader yo diría mandó como que su madre y su esposa. Yo creo que Luis a la Abinader Junta. tenía alguna ansiedad, porque de ser un muchacho que viene de una familia muy rica, o sea, con muy buena posición económica, nunca supo lo que fue ir a la UAS, dueño de una misma universidad. O sea, creo como que él tenía esas ansiedades de poder ser un verdadero revolucionario. Hubo un desequilibrio emocional. Entonces, es una oposición es que no es fácil aceptar con un perder. liderazgo muy inmaduro. Porque el mismo proceso, aunque ellos ahora ganaron en la elección de la Junta Central Electoral, porque la forma como se cohesionaron obligó a que se cambiara la Junta, y eso es un triunfo de ellos. Pero también ellos llegaron muy lejos atacando la Junta. Pero vamos a hacer lo siguiente, profesor. Vamos a hablar de la Junta Central Electoral, de las altas cortes, de la Cámara de Cuentas, que ya está ahí prácticamente la próxima semana. Ya se estarán diciendo cuáles fueron los que se eligieron, porque decir como que se va a elegir, yo creo que es nosotros respetar al público, sabiendo que obviamente cada uno de estos miembros que van a estar, ya los que están en la Junta, más los que van para la Cámara de Cuentas, igual también pasará con las altas cortes, es un acuerdo de los mismos partidos políticos. Pero eso lo vamos a analizar luego de esta pausa de publicidad, para que obviamente podamos hablar un poquito más tendido sobre esos temas que sabemos que son los que van a estar ahora mismo incidiendo de manera directa en la agenda nacional de la República Dominicana. Ya volvemos. Gracias por continuar con su espacio de Detalle Semanal y nuestra conversación en su mejor momento con el politólogo Belarminio Ramírez, catedrático también. Y aquí analizamos precisamente lo que ocurre en la República Dominicana en materia de elecciones de organismos tan importantes como la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y todo lo que tiene que ver con el tema de las altas cortes, que ya son elecciones que luego que concluya en estas Navidades, que por cierto, como que no hemos visto tanto el apogeo de las Navidades, sino más temas cotidianos y a veces hasta preocupantes para la sociedad dominicana, como lo son los pleitos políticos y estas elecciones de organismos tan importantes y tan impactantes en la sociedad. Porque si bien es cierto que aquí hay mucha gente que a lo mejor se mantiene fuera de los temas políticos y más en la parte de sus trabajos, de sus negocios, pero la Junta Central Electoral es un órgano como que mantiene a la vista de todo el mundo, más no igual con la Cámara de Cuentas, que solamente sale en momentos de auditoría. Y vamos a iniciar por este organismo que ha sido elegido recientemente como la Junta Central Electoral. Sin lugar a dudas, ahí no hubo una elección por parte del Senado, sino una elección por parte de los partidos políticos, donde el mismo Partido Revolucionario Moderno, que era el tema que dejábamos antes de la pausa de publicidad,
Primero comienzan a hablar sobre una supuesta ley de partidos en la Pucamaima. Luego de ahí se retiran de ese diálogo y dicen, o sea, quieren como mezclar una cosa con la otra, con la Junta Central Electoral. Al final dicen que ellos no quieren ni van a proponer a nadie. Y después va Hipólito Mejía y se reúne con el presidente Danilo Medina y con el presidente Leonel Fernández y demás, para buscar un acuerdo y para hacer propuestas al final. Siempre trataron ellos de desmentir de que ellos estaban haciendo propuestas. Al final todo el mundo supo que sí, que lo hicieron. Entonces eso habla un poco de la irresponsabilidad de la misma oposición en materia de lo que quiere que se le ofrezca a la población. Pero al final también hay personas, y con esto no cuestiono la honorabilidad ni la competencia del magistrado Julio César Castaños Guzmán, que para mí es una elección correcta, pero sin embargo hace de que la sociedad lo vea todo como un circo. Se ponen a entrevistar cientos de personas y sin embargo al final terminan eligiendo a alguien que ni tan siquiera se sometió al proceso de lo que fueron las elecciones de estos miembros de la Junta Central Electoral. Para la política dominicana, ¿cómo ve esta situación? Una Junta Central Electoral que pese a que podría ser aprobada por la sociedad, pero su elección no fue la más transparente en materia de elección propia del organismo que le correspondía. Lo primero, Joana, es que la elección de los miembros de las altas cortes en el mundo entero es un tema político. Es eminentemente político. Porque los legisladores son políticos. Siempre la elección se hace desde las cúpulas de los partidos políticos. Hasta de la Junta Central Electoral, que es que tiene que arbitrarlo. Todos los órganos, porque es que eso inclusive no se le debe dejar per se totalmente al propio Senado, porque son temas muy delicados y el liderazgo nacional tiene que asumir su responsabilidad. En cuanto al espectáculo, al circo de entrevistar personas, eso yo siempre lo he dicho, que eso hay que ponerle término aquí. En los Estados Unidos, cuando se va a escoger un miembro de una alta corte, el comité del Senado, seleccionado para tales fines, hace un listado de los profesionales que tienen ese perfil. Ellos se comunican con esos profesionales y le preguntan que si quieren estar en la terna. Sí. Y entonces proceden a entrevistarle. Pero aquí se pone un equipo de senadores prácticamente a perder tiempo. De relajo. Y mucha gente que va por figurear que no tienen el perfil. Ahora bien. ¿Cómo fue, profesor? Van a mucha gente por figurear. Si tú tomas el listado, el 80 o el 90% que va no tiene ni la formación, ni la capacidad, ni la experiencia, pero quieren poner en su currículum que aspiraron y fueron entrevistados. Sí. Entonces, lo mismo mediático, a veces en nombre de las transparencias se está cometiendo muchos errores y los mismos medios de comunicación tienen culpa y tienen responsabilidad en eso. Entonces, la Junta en sí en un 90% es buena, la que se escogió. Ahí hay personas con buena hoja de servicio, personas con una vida transparente, personas que han sido correctos. Y no es verdad que a esa altura de juego, con esa edad que tienen, van a pisotear lo que ellos han construido. Okay. Esa Junta... ¿Garantiza transparencia esa Junta? En su mayoría me da a mí tranquilidad, porque el mismo Julio César Castaño Guzmán es una persona que ya ha sido presidente del órgano electoral. Sí, claro. Y nadie ha cuestionado nunca un acto. Por eso digo, ni claro, una decisión. Es incuestionable. Y realmente hay otros miembros ahí que son personas de buen nombre, como Julio Saladín, y con la misma doctora Carmen Inver Brugal. Ya la doctora Graciano tiene experiencia. El único que tiene una vinculación partidaria que en cierta medida contaminó fue Henry Mejía, porque es un actor que fue delegado en la Junta por el partido de opositor mucho tiempo. Entonces hay una vida partidaria muy clara. Pero el resto son personas que llevan tranquilidad a la sociedad dominicana. Y con la elección de ellos, la oposición se anotó un triunfo. Porque la oposición... Pero la oposición se anotó ese triunfo, pero entonces yo siento que al final no lo disfrutó. No, lo disfrutará a lo mejor para las elecciones. Ellos están jugando a lo electoral. O sea, cuando ellos pasan las elecciones, ellos se cohesionaron para lograr un cambio en la Junta.
Y si ellos no hubiesen hecho eso, la Junta anterior se hubiese quedado igualita. Sí, eso es cierto. O sea, ese es un triunfo de ellos. Pero ese tema le permitió a ellos durante 4 meses sentarse uno al lado de otro, algo que no habían logrado en el pasado. Okay. Por primera vez vemos todos los partidos de oposición de un país que se ponen de acuerdo en algo. Entonces, ante la debilidad que ellos tienen de legitimidad social, ellos capitalizaron ese tema para dejar entrever que pueden ponerse de acuerdo, y es probable que esa misma lucha unificada les sirva de base para que puedan concertar en procesos electorales venideros. Ok, podría ser que esa oposición salga tan aliada como salió para el tema de la Junta. Ellos van a seguir cohesionados con el Tribunal Superior Electoral, con cámaras de cuenta y todo, porque ellos lo que están jugando es a lo electoral, o sea, la debilidad que tienen sus organizaciones en la legitimidad social, ellos van a tratar de compensarla manejando temas de interés colectivo. Entonces, esa es la estrategia de ellos que está clara. Ahora bien, el oficialismo tiene ya una estrategia frente a la de la oposición, y es que deberá cuidarse para que cada miembro que se escoja de un órgano de eso tenga el perfil. Entonces, por ejemplo, desde el presidente de la República y el equipo que gobierna, ellos no quieren apadrinar personas sin legitimidad y sin prestigio para ningún órgano, porque si eligen mal, después ellos pagan la consecuencia. Pero un momento, profesor, que eso no es solamente que yo no quiero legitimar. El tema está, por ejemplo, recuerda el tema del pacto de las corbatas azules y todo eso. Eso políticamente tuvo un costo, e incluso hay personas que todavía por seguir pactando que entre una organización y otra, terminaron desbaratando partidos políticos, y las altas cortes podrían ser un tema de riesgo incluso para el liderazgo de quienes aspiran para el año 2020. Leonel Fernández fue el actor principal para la elección de las altas cortes vigentes. Danilo Medina será y tendrá bajo su responsabilidad la elección de estas nuevas altas cortes. ¿Cuál es el suelo que Danilo Medina no debe tocar para estas elecciones? Lo primero es que hay que tomar en cuenta el proceso anterior y errores que se cometieron en el pasado, no repetirlos. Explíqueme algunos el PLD puntuales. Tiene que cuidarse mucho de Miguel Vargas Maldonado. ¿Cómo? Pero lo tiene como su canciller. El PLD y el gobierno tienen que tener mucho cuidado con Miguel Vargas Maldonado, porque Miguel Vargas Maldonado lo único que ve es negocio. Es un hombre sin una visión del sistema político ni de la democracia. Entonces, el problema Danilo Medina en la lo llevó escogencia de las altas cortes, sí, pero no me contamine el análisis. El problema en la escogencia de las altas cortes estuvo en que Leonel le dio cuota básicamente a Miguel Vargas Maldonado, y él no la utilizó con los criterios requeridos. ¿Y ahora a quién le van a dar cuota? ¿Al PRM? Ahí es que hay que tener cuidado, sobre todo con Miguel Vargas Maldonado, porque cuando vemos la Junta, hay una persona que él presenta y es el único que hoy está siendo objetado por un estatus de liderazgo político partidario. O sea, es que esto tenemos que manejarlo con mucho cuidado. O sea, yo pienso que lo de la cuota no es malo, siempre y cuando tú escoges a la persona con el perfil idóneo para cada puesto, porque la elección es política. Entonces, cuando tú buscas las personas que Miguel Vargas Maldonado colocó en la mayoría de las altas cortes, exceptuando el presidente del Tribunal Constitucional, que a ese no lo cuestiona nadie. ¿Y lo propuso Miguel Vargas? Sí, porque Milton Ray Guevara es una autoridad en este país, como maestro, como intelectual, como senador lo fue, como ministro de Trabajo también. Él fue senador varias veces. ¿Y quién lo objetó de político para ese puesto? Porque es que los académicos podemos ser políticos a la vez, pero nuestro propio estatus de prestigio social indica que jamás negociamos lo que conviene a la sociedad y al sistema por una afiliación partidaria.
Ese caso, ni por dinero, como lo hace Miguel Vargas Maldonado. Ese caso nadie lo cuestiona, pero hubo otras personas que están en las altas cortes que no califican para estar ahí. Cuando usted dice que hay que cuidarse, me dice no me contamine el análisis, pero lamentablemente la contaminación no la puso Joanna Parra, ya la trajo Danilo Medina. O sea, hay que cuidarse de Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado, que parece que ya desistió de tener al PRD y está muy concentrado en ser un empleado del gobierno y del presidente Danilo Medina, o sea, ya está ahí puesto, está en una de las principales posiciones del gobierno, es el canciller de la República. Cuando vayan a negociar para las altas cortes, ¿no debe de tomarse en cuenta o entiende que ni tan siquiera se le va a consultar? Es que no es no tomarlo en cuenta, es que él entienda. O que no incida. No, él puede presentar. Es que él entienda que en el momento que vive la sociedad dominicana, en el momento de transparencia que vive la política, en el momento de empoderamiento social en que estamos, hay que escoger a las personas idóneas para los puestos, no canchanchanes ni lambones de él. Sí. No. O sea, esta sociedad dominicana tiene un equipo humano de mucha calidad en todas las profesiones y en todas las disciplinas. Y en el momento que hay espacio, hay que ir por la persona con la competencia para los puestos. Y el liderazgo político, porque aquí una vez tuvimos a punto una guerra civil, pero ¿cómo se resolvió? Poniendo a Estrella Sadalá como presidente de la Junta. ¿Qué hicieron los PRDistas después de la Junta de Estrella Sadalá? Pusieron un grupo de activistas y dirigentes de base en la Junta y retrocedimos. Entonces ya no podemos seguir retrocediendo. Nosotros tenemos recursos humanos con el perfil. Entonces, el liderazgo político debe entender que cuando hay que hacer una elección de un órgano colegiado, debe ir por las personas con el perfil. Sí. Entonces, eso es lo que él tiene que entender. Porque si él no lo entiende, entonces él va a contaminar procesos futuros si el PLD le sigue dando espacio. Pero, por ejemplo, ¿entiende usted como politólogo que el PLD le va a dar espacio a Miguel Vargas cuando Miguel Vargas parece que está pago con un puesto como se le dio? Es que el PRD es un partido que tiene más Sí, pero en la Junta Central Electoral no se le tomó en cuenta. Es que no podemos verlo así. Aquí en este país hay 4 partidos mayoritarios y el PRD es uno de los partidos mayoritarios con más del 5% de los votos. Es una partidocracia lo que tenemos. Y entiende que sí, que Miguel Vargas va a querer incidir en eso. Lo que queremos es que avancen, porque todos los partidos quieren cuota y es normal, el reformismo la quiere. El PRM, como tú dijiste, también está buscando cuota y la van a buscar. La democracia funciona mejor cuando se logran acuerdos y cuando los partidos con legitimidad y representatividad proponen a las personas que valen la pena. O sea, porque esa misma actitud del PRM de decir no vamos a recomendar a nadie, esa actitud no es saludable. Y al final tuvieron que hacerlo, entonces le quedó peor, porque lo hicieron por detrás. Es que esa no es saludable, Johanna. Lo saludable es que ellos digan, aquí hay gente muy buena en este país, que si la escogen nosotros no lo vemos muy mal, como fulano. Sí. Eso sería lo saludable, no jugar entonces solo a lo electoral para después salir a cuestionar a quienes pongan porque no lo pusieron ellos. Entonces también esa es una actitud de inmadurez y de irresponsabilidad sistémica. Esto tenemos que tomarlo más en serio. Entonces el liderazgo político es el responsable de lo que suceda, porque el liderazgo político, como tú dijiste al principio, es quien escoge. Al final. Y siempre el liderazgo político es quien va a escoger. Y cuando usted dice, por ejemplo, que el liderazgo político es quien escoge, la selección de las altas cortes es un tema delicado. ¿Por qué? Porque puede sumar liderazgo, pero también puede restar. Y nosotros, como habíamos dicho, deberíamos estar en estos días de Navidad, ¿verdad? Hablando más sobre las luces que no están encendidas, por cierto, pero sin embargo tenemos que hablar de las situaciones políticas que ocurren en la República Dominicana, porque el tema, pese a que no es de la época, pero es muy incidente. En este caso, antes de irnos a la pausa, hablábamos de cómo la oposición política pone el tema de la reelección. Entiende que Danilo Medina, para lo que sea que quiera en su futuro político, debe
tratar de hilar bastante fino con este tema de las altas cortes para su futuro político, en caso de que quiera una reelección, en caso de que quiera a lo mejor retirarse por una pausa, porque aquí la gente nunca se va definitivamente de la política en el país? Pienso que al liderazgo de Danilo lo ha ayudado mucho. Por ejemplo, cuando se eligieron las altas cortes, él no se involucró. No, Danilo no era parte. Ok. Ahora cuando se escogió la Junta Central Electoral, él se manejó con mucho cuidado y mucha cautela. Y mandó a Leonel Fernández. Hubo personas muy vinculadas al gobierno que ya estaban haciendo listados. Él no se prestó a eso. Y cuando en el comité político se escoge una comisión, él aprueba que sea Leonel quien la encabece. Sí, exacto. Y él se sale de eso. O sea, entonces, eso para su imagen es muy positivo, es muy bueno, porque él dio señales que no está interesado en controlar juntas, sino en hacer un gobierno que consiste en la aprobación mayoritaria de la sociedad. Percibo que Danilo en los demás órganos se va a manejar igual, sí, porque él está muy pendiente de lo que es su imagen frente a la historia. Él está muy pendiente de lo que es su reputación. Y eso ha sido una tasa de salvación para este país, porque los partidos políticos en crisis, requebrajados casi todos, las instituciones públicas casi todas con una imagen en el suelo, Congreso, justicia, gobiernos municipales. Entonces tenemos un presidente que gana con el 62% de los votos y tiene una aprobación sobre el 80%. Él es la columna vertebral de la armonía social hoy. Entonces, Danilo tiene que evitar cometer errores y él lo va a evitar. Y cuando usted dice que Danilo tiene que evitar cometer errores y me dice que, como es cierto, se designa una comisión en el PLD, en el seno del PLD, en el comité político, le encabeza Leonel Fernández, o sea, tiene que ver directamente con la elección de esta Junta Central Electoral. Al final, si Danilo mantiene la misma posición que hasta el momento, entonces significa que Leonel Fernández incidirá bastante también en la nueva elección de las altas cortes. Si seguirá esa comisión. No podemos adelantar porque son situaciones distintas. Las altas cortes, Johanna Parra, la escoge el Consejo Nacional de la Magistratura. Es una nomenclatura diferente. Que está presidido incluso por el mismo presidente de la República. Entiende que ahí no incidirá tanto. Está el de la Suprema, está el procurador, o sea, está el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados y dos legisladores más por partido. Ya fueron elegidos. Ya eso es distinto, porque el Senado, el partido que lo controla, desde luego incide en la elección de todo lo que le corresponde al Senado. O sea, que Leonel Fernández podría no tener mayor incidencia. Es que aquí es diferente. No la tendrá. Aquí es que el presidente tiene que manejarse él. Porque frente a la historia será el Consejo de la Magistratura que él presidió quien va a escoger. Y por eso obviamente si es bueno le sumará puntos. Será bueno. Y si no es bueno o aprobado por la población. Va a ser bueno. Va a ser bueno. Porque las señales que está dando Danilo es que él le gustan las cosas correctas. Y él no está haciendo una gestión de que buscando compadre y amiguismo para premiar. Uno ve en este gobierno, Johanna, tú ves hasta los premios nacionales de periodismo a quienes se le van otorgando. O sea, a gente que realmente tienen la trayectoria y que no necesariamente son complacientes con los gobiernos del PLD y no lo han sido. Son señales muy importantes. O sea, Danilo tiene una visión que trasciende la frontera del propio PLD y por eso hoy el partido de Danilo es la sociedad, porque él gana con un 62% de los votos, donde estaban gente de todos los colores, de todos los partidos y de todos los segmentos y sectores sociales. Él ha logrado desarrollar un liderazgo sin precedentes en la historia dominicana y eso es por su comportamiento. ¿Su liderazgo está por encima del de Leonel Fernández en el PLD en el país? Es que lo reemplazó. O sea, Leonel nunca llegó al nivel de votación que ha obtenido Danilo, ni tampoco al nivel de aprobación, ni llegó Balaguer, ni llegó Bosch, ni llegó Peña Gómez. Él ha superado a todo en popularidad, en confianza, en legitimidad y en credibilidad y agrado. Entonces eso tiene que ver con un comportamiento, con una conducta y con una filosofía de gestión.
Bueno, profesor, se nos ha terminado el tiempo, pero el análisis está más que completo en el tema de lo que viene ya en este año 2017, que es precisamente las elecciones de las altas cortes, y creo que antes de que se vaya este 2016 tendremos nueva Cámara de Cuentas ya realmente elegida, porque la comisión que trabaja esta parte en la Cámara de Diputados, que es una comisión bicameral incluso que le está trabajando, pues ya creo que para la próxima semana tendrá elegida o por lo menos presentará ya cuáles son las ternas que se tiene para estas posiciones, y lo único que esperamos es que sean las personas más comprometidas con la sociedad dominicana, con la democracia y con la transparencia. Así que nada, siempre estos temas estarán ahí y esperamos contar con usted siempre para analizarlo desde aquí desde Detalle Semanal. Siempre a tu orden, Joana. Bueno, señores, también gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye.